La base bíblica la encontramos en Marcos capítulo 10, verso 43 al 45. Yo le voy a invitar que busque en su Biblia esta porción. Marcos, capítulo 10, verso 43 al 45. Cuando lo encuentre, hermano, le voy a solicitar de favor que se ponga en pie. Me acompañe en la lectura de estos versículos. Marcos capítulo 10, verso 43 al 45. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Señor. Vamos a leerlo todos juntos nuevamente, hermano, por favor. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Entonces, el día de hoy tenemos por tema una comunidad que sirve. Gloria al Señor. Y bueno, esta elección, ¿verdad?, se une a la serie de lecciones que hemos estado considerando estudios anteriores, ¿cierto? Usted recuerda que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo la iglesia, pero de la iglesia se desprende estos temas, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué vamos a considerar durante estas semanas? Una iglesia que adora, una iglesia que proclama. Muy bien, hermano, una iglesia que adora, una iglesia que proclama. El día de hoy una iglesia que sirve. Pero eso, ¿cómo le llamamos en conjunto? Actividad o funciones, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Hace 8 días nuestra hermana Patti nos hablaba acerca del cuerpo y mencionaba que el cuerpo tiene, que cada sistema del cuerpo tiene ciertas funciones, ¿sí? Hablaba de la función que tiene, por ejemplo, nuestro sistema digestivo, la función que tiene nuestro corazón en el cuerpo, la función que tiene, por ejemplo, el sistema nervioso. Y si cada una de esas funciones se lleva a cabo, pues el cuerpo funciona adecuadamente, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué pasa si una de esas funciones no se lleva a cabo? Nos enfermamos, ¿sí? Cuando una función no se lleva a cabo, entonces hablamos de un cuerpo, lamentablemente de un cuerpo enfermo, ¿verdad? Cuando hay un fallo ahí en los riñones que no hacen su función, bueno, hay un fallo en el cuerpo. Si hay un paro en el corazón, ¿sería qué, hermano? Fatal, fulminante, ¿verdad? Si hay un fallo en nuestro corazón, si nuestro corazón se detiene por alguna razón, situación, bueno, si no cumple su función, hay un fallo en el cuerpo. Bien, entonces estas funciones que estamos viendo, que vamos a considerar, ¿verdad? La adoración, la proclamación, son funciones básicas, son funciones que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que llevar a cabo. Y si una de esas funciones no se lleva a cabo, entonces estamos hablando de un cuerpo que lamentablemente enfermo, un cuerpo, ¿verdad?, que no está cumpliendo en alguna área su función. Bien, el día de hoy vemos una comunidad que sirve. Ese es el tema del día de hoy, una comunidad que sirve, porque el servicio, hermanos, es fundamental dentro de las funciones del cuerpo de Cristo.
Gloria al Señor. Y es lo que vamos a considerar el día de hoy. Pero antes de continuar, veamos nuestro texto de hoy, el cual es Mateo capítulo 25, versículo 23. Y lo leemos todos juntos, por favor. Dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Ahora todos ustedes, hermanos, por favor, lo repiten. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Gracias, hermanos. Bien, le dijo el Señor: bien, buen siervo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría un día escuchar estas palabras, hermano? Que cuando estemos en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, Jesús pueda decir de nosotros: bien, buen siervo. Dice: en lo poco has sido fiel. Fuiste fiel en lo poco. ¿Sí? Porque Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga, porque el Señor es el que provee todos los medios. El Señor es el que provee la salvación. El Señor es el que provee el poder. El Señor es el que provee al Espíritu Santo, hermano. El Señor es el que provee la palabra. El Señor, ¿verdad?, es el que provee los recursos. Gloria a Dios. Entonces, a nosotros no nos queda otra cosa más que obedecer. Y dice el Señor: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la recompensa. Y bueno, manera de introducción, hermanos, hablamos de un Cristo que está vivo en la vida de cada creyente. ¿Sí? Jesús resucitó, Jesús vive y vive en nuestro corazón. Amén. Cristo vive en su corazón. Pues hablamos de un Cristo vivo y un Cristo que vive en cada creyente. Y el creyente vive para la vida de Cristo en él. Ahora dice el apóstol Pablo que así como uno murió y se entregó por todos nosotros, ahora a nosotros nos corresponde vivir para aquel que murió por nosotros. Gloria al Señor. Nosotros debemos de vivir para Cristo. Amén. Tenemos que vivir para Cristo. Cristo vive en nosotros, pero nosotros tenemos que ofrendar nuestra vida a Él, ¿sí? Y de esta manera el Señor vive corporizado en su iglesia. Jesús está a la diestra de Dios Padre, ahí está físicamente. ¿Por qué hablamos y decimos que está físicamente? Porque Él tomó un cuerpo para sí. Jesucristo tomó un cuerpo para sí, hermano. El verbo de Dios, el verbo eterno, el verbo que coexistía con Dios, el verbo que era espíritu, el verbo que creó todas las cosas. Dice la palabra del Señor en Filipenses que se despojó de esa divinidad, se vació de esa divinidad y tomó un, ¿qué, hermano? Un cuerpo. Y fue hecho semejante a nosotros. Tomó un cuerpo de hombre, gloria a Dios, y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y caminó entre el hombre, hermano, por 3 años, comió con el hombre, vivió como el hombre, se cansó como hombre, porque Jesucristo tomó un cuerpo para sí. Y por eso cuando se despide de sus discípulos les dice: me conviene que yo me vaya, porque si no me fuera entonces no vendría el otro Consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces entendemos que Jesucristo ha tomado un cuerpo físico y que físicamente se encuentra ¿dónde? En la diestra de Dios Padre, ¿sí?
Porque recuerda, hermano, que Jesucristo es Dios hombre. ¿Cuántos glorifican a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el Dios que se hizo hombre. Amén. Entonces Él está ahí a la diestra del Padre, viviendo, intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. Y a través del Espíritu Santo habita en todo lugar. Y es por el medio del Espíritu Santo que puede vivir en nosotros. Vive en nosotros nuestro Dios Todopoderoso. Pero nosotros somos su cuerpo. Él es la mente, ¿verdad? Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y entonces Él vive corporizado a través de su iglesia. Nosotros somos la extensión de Él en este mundo. Nosotros somos sus pies. Nosotros somos sus manos, y las manos de Cristo no eran ásperas, las manos de Cristo no eran violentas, las manos de Cristo eran tiernas, eran amorosas, las manos de Cristo servían, las manos de Jesucristo tomaban los pies de sus discípulos y los lavaban, las manos de Cristo, hermano, iban a los enfermos y tocaban a los leprosos, y los leprosos sanaban. Y ahora debemos entender que como cuerpo nosotros somos esas manos que tenemos que llevar esa misericordia, esa piedad, esa ternura de Cristo. ¿Cuántos glorifican al Señor? Debemos entender que Cristo vive corporizado en su iglesia. Entonces, solamente existe un solo ministerio esencial y permanente. ¿Cuál es ese ministerio de la iglesia? Hacer la obra de Cristo. Gloria a Dios. Cumplir la obra de Jesucristo. Dice Jesús, porque yo vine a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Gloria a Dios. ¿Cómo puede seguir Cristo salvando y rescatando lo perdido? A través de mi vida, diga usted, hermano, a través de mi vida, a través de su vida, a través del cuerpo de Cristo, Cristo puede seguir haciendo su ministerio, porque Jesús tiene un ministerio, ¿verdad? Y lo vemos ahí en Isaías cuando dice: el Espíritu de Dios ha venido sobre mí, por cuanto me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? A los perdidos. Gloria al Señor. A sanar a los enfermos, a proclamar libertad a los cautivos. Ese es el ministerio de Cristo, y entonces hay un solo ministerio y esencial y permanente en la iglesia, y es este, hermano: predicar la salvación a los perdidos. Todo en cuanto el Señor sirvió, ¿verdad? Cuando estudia usted los evangelios, cuando vemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a un Cristo humilde, a un Cristo no preocupado por sus necesidades, no preocupado por qué iba a comer cada día, no preocupado por los bienes materiales, no preocupado por dónde iba a acostarse, si iba a ser lujoso o no, sino que vemos a un Cristo humilde que decía: el Hijo de Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza, porque Jesucristo vivía en el campo, vivía en el monte, vivía en el desierto, y donde le tomaba la noche, en ese lugar se quedaba a descansar, porque su propósito era servir, era predicar que el reino de Dios había venido y que era necesario que la gente se arrepintiera. Y cuando Jesús llegaba a un lugar y había enfermos, ¿qué hacía Jesucristo, hermano? Los sanaba. Sanaba al paralítico, sanaba al ciego, sanaba al sordo. Y cuando veía que la gente tenía hambre, ¿qué hacía Jesucristo? Los alimentaba, les daba de comer, multiplicaba el pan, multiplicaba los peces. Gloria a Dios.
porque esa era la obra del ministerio. Entonces, todo en cuanto el Señor sirvió en su ministerio terrenal, lo continúa ahora por medio de ¿quién? Jesucristo quiere seguir sanando enfermos. Jesucristo quiere seguir, hermano, limpiando y sanando la humanidad y salvando. Jesucristo quiere seguir alimentando al hambriento, al necesitado. Pero lo va a hacer a través de quién? De su iglesia, de su cuerpo. Por eso debemos entender que somos una comunidad que sirve. Veamos algunas preguntas antes del tema. ¿Por qué es difícil para la mayoría de personas ser siervos? ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Nos pide servir. Pero ¿por qué considera usted que es difícil para la mayoría, no todos, pero para la mayoría de personas, a veces nos cuesta ser siervos? ¿Sí, hermana? ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto, gracias hermana Cari, dice nuestra hermana Cari, porque nadie está dispuesto a sacrificar nada. Y es una realidad, ¿verdad? Nadie está dispuesto a dejar su comodidad, nadie está dispuesto a dejar su trabajo para ir a predicar, nadie está dispuesto a dejar sus posesiones para darle a los pobres. Es muy complicado. Nadie está dispuesto, gracias hermana. Otra pregunta, ¿cuál es la opinión de los seres humanos en general, de la sociedad, no aquí en el templo, ¿verdad? Allá afuera? ¿Cuál es la opinión de los seres humanos en general acerca de aquellos que solo son siervos? Bueno, si hablamos de los siervos, pastores, ministros, dice nuestra hermana que el mundo piensa que son flojos. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Pensará eso el mundo? Bueno, hay algunos que trabajan, ¿verdad? Pero hablamos del mundo, hablamos no de la iglesia, dentro de la iglesia, sino hablamos de qué piensa la gente como humanidad en general acerca de aquellos que solo son siervos. Hablemos no solo de los siervos, sino de los que son pequeños. Es decir, aquel que barre, aquel que limpia los baños, aquel que tiene ese tipo de servicios, aquel que atiende una casa o se emplea, ¿verdad?, para un empleo doméstico. Son menospreciados, gracias hermano. ¿Son qué, hermano? Menospreciados, lamentablemente, ¿cierto? Esa es generalmente la opinión. Y entonces, ¿por qué contrasta tanto con lo que Jesús nos enseñó, con su vida, mensaje y ejemplo? Es decir, si usted ve el pensamiento del mundo, el mundo piensa que la persona que barre, la persona que sirve, la persona que es mesero tal vez, la persona que saca copia, la persona que hace actividades de siervo, es decir, muy básicas, piensa que son pequeños y los menosprecia, ¿cierto? Y todo el mundo allá afuera quiere que, pues el puesto de gerencia, el puesto de supervisión, el puesto de jefe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos puestos van a ejercer autoridad. ¿Esos puestos que ejercen, hermano? Autoridad sobre los demás. No, a mí no, yo no vengo a hacer las cosas. Yo mando, digo, y las cosas se llevan a cabo y se hacen con mi palabra. Y se siente uno bien orgulloso, bien contento de que las cosas sean así. ¿Eso es dónde, hermano? En el mundo. Pero Jesucristo, que decía en los versículos que leíamos, pero no será así vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros tendrá que ser ¿qué? Pequeño. Entonces vemos que hay un contraste bastante amplio con lo que Jesús nos enseñó, con su vida, su mensaje y su ejemplo. Jesús, hermano, nos puso el ejemplo. Él pudiendo, hermano, gobernar con autoridad, con dominio a toda la humanidad, Él vino a servir a la humanidad. Entonces vemos que su ejemplo, su vida, contrasta con el pensamiento del mundo. ¿Y cuál fue la máxima demostración de Jesús como siervo? ¿Cuál
la máxima demostración? Cuando le lavó los pies a los discípulos. Bueno, hay varias ocasiones, ¿verdad? Nuestra hermana Clara dice que cuando lavó los pies. ¿Están de acuerdo que esa es la máxima demostración? Cuando se hizo. Nuestra hermana Fabi, cuando se entregó a sí mismo. Sí es cierto, cuando lavó los pies a sus discípulos fue una demostración importante de servicio, pero la máxima demostración fue cuando dio su vida por nosotros. En la cruz, hermano, fue la máxima demostración de servicio, porque ahí salvó nuestra vida, nos rescató del pecado. Gloria al Señor. Bien. Hablemos ahora sí del tema número uno, el punto número uno, perdón. Vemos que somos una comunidad que sirve en respuesta de obediencia. Dice Jesucristo en el versículo que leíamos a un principio, vamos a leer desde el verso 42. Mas Jesús llamándolos, está hablando de sus discípulos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores en las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes sobre ellos ejercen ¿qué? Potestad. Los gobernadores, ¿qué hacen con el pueblo? Se enseñorean de las naciones. Hoy estamos viendo un ejemplo bárbaro, ¿verdad? De esto. No sé si usted está viendo las noticias, lo que está pasando en Estados Unidos. Este personaje, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Trump, ya todos lo conocemos y lo escuchamos diario, ¿verdad? Que quiere subir ¿qué? Los aranceles, que está con que lo sube, no lo sube para México. A Canadá ya le dijo que le va a subir puede llegar a subir hasta el 50% de aranceles. Apenas tuvo una discusión, ¿verdad?, con un primer ministro, y vemos que está haciendo y deshaciendo el Señor. Y tal pareciera que no hay nadie que le pueda poner un alto, un freno. Y se enseñorea. Y usted lo ve en su actitud, en las noticias, lo ve en su actitud. Y no es una actitud humilde, ¿o sí, hermano? ¿Cómo se ve esa persona? Déspota, ¿qué más? Prepotente, autoritario, arrogante. ¿Y a cuántos les cae bien esta persona? A nadie, ¿verdad? Creo que, bueno, habrá quien simpatice con Donald Trump, pero al menos a México le está pegando en la economía. Le está pegando en la economía de nuestro país, las decisiones que este hombre, y fíjense, apenas estamos, ¿verdad?, en marzo, y él entró no hace mucho. Así son los gobernantes de este mundo, dice Jesucristo. Así son los gobernantes de este mundo. Pero el verso 43, creo que lo leamos, dice: pero no será así entre vosotros. Jesucristo está hablando de un nuevo reino. Jesucristo está hablando de una nueva comunidad, de una nueva nación. Y Jesucristo nos dice: así como los gobernadores se enseñorean, no va a ser en mi iglesia. Pero no será así en vosotros, dice Jesucristo. Es decir, el Señor enseñó elevando el servicio y poniendo una nueva escala de valores sobre este tema. Jesús le dice: no va a ser así, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros tendrá que ser su servidor. En el reino de Dios no va a ser igual que allá afuera. Si alguien quiere ser grande en el reino de Dios, dice Jesucristo, primero tendrá que aprender a ser el servidor de todos. Gloria a Dios. Cristo cambió el concepto prevaleciente de grandeza. Vemos aquí, hermano, cómo Jesucristo viene a cambiar toda una filosofía, viene a cambiar todo un esquema, viene a destruir toda una forma de gobierno, de pensamiento, viene a introducir algo completamente nuevo y cambia el concepto de grandeza. Y Jesucristo dice: miren, si alguien quiere ser grande en mi reino, tendrá que hacerse en primer lugar el servidor de todos. Y tal parece, ¿verdad? Ahí vemos dos pirámides y el mundo presenta en la cúspide de la pirámide la grandeza.
Y ese grande se sirve de los demás. Y todos los demás, los pequeños, ¿qué hacen? Sirven. Sostienen esa pirámide y sirven. Pero Cristo dijo, no, esto no va a ser así, esto lo voy a invertir. Y aquel que quiera ser grande no va a estar arriba, no va a estar a la cabeza, no va a estar en la cúspide. Aquel que quiera ser grande va a tener que estar abajo, sirviendo a los demás y sosteniendo a los demás. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, ¿cuántos realmente nosotros aspiramos a ser grandes en el reino de Dios? Sí, ¿verdad? Bueno, si tú quieres grandeza, aprende a servir. Aprende a servir. Y el Señor un día nos dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Gloria al Señor. Y Dios nos dará puestos de grandeza, hermano. Pero para ser grandes tenemos que primeramente ser siervos. Cristo vino a cambiar este concepto del mundo. El mundo, ¿verdad?, lo ve completamente invertido, pero Cristo vino a enseñarnos. Y lo que comentaba hace un momento, ¿verdad?, nuestra hermana Clara, ¿Cristo qué hizo con sus discípulos? Lavó sus pies. Antes de ir a la cruz, antes de sacrificarse por la humanidad, antes de entregar su vida por todos, dice que ellos entraron a la casa, y me imagino que todos entraron, ¿verdad?, a ese aposento, a ese lugar, y evidentemente las calles en Jerusalén eran polvosas, y en ese entonces no había zapatos. La gente usaba sandalias, huaraches, ¿verdad?, un calzado abierto. Imagínense esos hombres adultos, esos hombres que anduvieron todo el día caminando con Jesucristo a través de las calles de Jerusalén, recogiendo todo el polvo en sus pies, con sus pies sudados, con sus pies, ¿verdad?, completamente sucios, llegan a la casa. ¿Y por qué tenían que lavarse los pies? Porque ellos generalmente cuando se sentaban no tenían mesa como nosotros. Nosotros, ¿verdad?, tenemos mesa, ¿para qué? Para que nuestros pies estén lejos de nuestros alimentos. Pero cuando en la época de Jesucristo todos se sentaban, ¿verdad?, y comían sentados, en cuclillas algunos en forma de loto, algunos con sus pies estirados para atrás, pero los pies estaban cerca de la comida, porque se alimentaban sentados. Entonces, por eso era importante, ¿verdad?, así como nosotros nos lavamos las manos cuando comemos, era importante que se lavaran los pies. Pero el lavar los pies estaba reservado para el siervo más pequeño, más humilde. El de menor categoría tenía que lavar los pies. Y me imagino que Pedro entró y dijo, no, yo no les voy a lavar los pies. Que se le lave Tomás, eres bien incrédulo. Mateo había dicho, no, pues si yo estudié, yo tengo estudios, fui publicano, sé de contaduría, que las lave los pescadores esos. Juan, Zebedeo, ¿verdad? Bueno, eran hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, perdón. Y cada uno, ¿verdad? Judas, no, pues yo soy el tesorero. Yo traigo el dinero, ¿cómo voy a lavarle los pies a los demás? Y seguramente nada más se miraban entre ellos a ver quién es el más pequeño. Juan, que es el menor, es el más chico, el que los lave. Y en eso, cuando ven que hace Jesús, hermano, toma el agua, toma la toalla, se postra entre ellos y empieza con el más, ¿verdad?, el que se creía más, el líder, Pedro, y le dice, ven, te voy a lavar los pies. Dice, no, Señor, espérate, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? Te voy a lavar los pies.
porque si no, no tendrás parte conmigo en el reino. Señor, no me laves los pies, lávame la cabeza si quieres también. Gloria al Señor, ya quería ir, ¿verdad?, de todo Pedro. Pero, hermano, imagínense esa escena, Jesús tomando esos pies de hombres adultos, polvosos, llenos de tierra, llenos de sudor, y en ese momento, lavando sus pies, enjuagándolos. Ese es, ¿verdad?, lo que Dios quiere. Vemos que la idea es llevada progresivamente a sus climas. Jesús habla de gobernantes, habla de grandes y después habla de ser el primero. No hablemos de gobernar, no hablemos de grandeza, hablemos de ser el primero en el reino de Dios. Pero para llegar a ser el primero, aún sobre los que son grandes, se debe de ser siervo, hermanos. ¿Debemos de ser qué? Siervos. Y la palabra en el griego para siervo es la palabra doulos. Y muchos, estudiando un poco acerca de la palabra, muchos comentaristas mencionan que la palabra siervo realmente es una palabra que a la hora de traducirla al español, ¿verdad? Y a la hora de quienes tradujeron la Biblia, lo hicieron de manera incorrecta, porque la palabra correcta no es doulos. Doulos ni siquiera podría ser un sinónimo de siervo, pero su significado real y esencial es esclavo. Doulos en el griego original significa esclavo. Y hay otras palabras para siervo. Siervo el que servía las mesas, siervo el que se contrataba, tenía otras palabras. Pero la palabra de Dios no usa esas, había 6 palabras, hermano, en el griego para determinar siervos, pero doulos no era esa palabra. Doulos era la palabra que se usaba para esclavo. ¿Por qué en las versiones españolas no se usó la palabra esclavo y se usó la palabra siervos? Porque la esclavitud, usted sabe que aquí en nuestro país y sobre todo en América, pues era bastante sanguinaria y bastante ruda, en el sentido de que todos sabemos de los esclavos negros, ¿verdad? De lo que vinieron a hacer los españoles cuando esclavizaron nuestra nación. Esos esclavos eran maltratados y estaban en condiciones inferiores, muchas veces, hermano, y disculpe la expresión, que los animales. Eran considerados como cosas y tenían menor valor, incluso que en muchas ocasiones, que los animales. Un caballo valía más que un esclavo. Entonces la palabra esclavo en nuestro contexto histórico es muy fuerte, ¿verdad? Es muy dura. Por eso los que tradujeron la palabra de Dios dijeron, no, espérate, si le pones esclavo, van a decir, ¿cómo? Yo tengo que vivir así. Entonces decidieron optar mejor por la palabra siervo. Pero en el griego, un esclavo, hermano, un doulos, era el siervo de menor categoría, el que hacía las cosas que ningún otro siervo quería hacer. Bueno, en aquel entonces no había sanitarios, ¿verdad? Pero si habláramos en estos días, bueno, a lo mejor el que le tocaba lavar los baños todos los días, ¿no? Y ensuciarse sus manos haciendo ese tipo de actividades, el que tenía que lavar los pies de todos los demás, porque los otros siervos decían, no, yo no voy a hacer esa actividad, yo voy a servir el vino, yo voy a servir el pan, yo voy a preparar los alimentos. Y el que decía, pues tú eres el menor de todos, ese era el doulos. Pero el significado real, hermano, es esclavo. Se usaba para referirse a una persona que estaba sometida a otro y por lo tanto privada de su libertad. Esa era la noción o el concepto, privado de la libertad en el mundo griego, de doulos. Y esa es la palabra que usan las escrituras en el griego para describir siervo. Esto nos lleva a entender que era el más modesto y bajo de todos los criados. Vemos entonces que
siguiendo esta línea del pensamiento, el creyente se esclaviza en favor de otro por amor a Cristo. ¿Qué nos está diciendo esta palabra de doulos? Que nosotros debemos, hermano, esclavizarnos en favor de otro por amor. ¿A quién? A Cristo. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la obra de Cristo tenemos que continuar. Por lo tanto, esto implica el servicio. Veamos algunos versículos, por favor, si alguien puede leer Jeremías 7:25. Gracias, hermana. Ahí la palabra de Dios, cuando dice todos los profetas mis siervos, está diciendo todos mis profetas mis doulos. Si lo tradujéramos de forma literal, diría todos mis profetas mis esclavos. Y es que los profetas, hermanos, estaban completamente sometidos a la voluntad de Dios. Usted sabe que Isaías vivió por las calles de Jerusalén desnudo por 3 años. ¿Qué pasaría si Dios le dijera hoy a usted, ¿sabes qué? Tienes que dar un mensaje aquí afuera y tienes que andar por las calles desnudo para dar el mensaje? ¿Cuántos de nosotros diríamos, sí, Señor, yo me quito la ropa y anuncio así la palabra? ¿Sí? ¿Sí lo haría, hermano? Sea sincero, sea honesto con usted. Lo haría por amor a Dios. Bueno, Isaías lo hizo. Señor, desnudo, Señor, aunque sea un taparrabo, desnudo. Y dice, bueno, Señor, Isaías lo hizo, hermano. Anduvo desnudo. Y no un día, no una semana, a lo mejor ya ha pasado el año, Señor, ya años estuvo desnudo predicando. Seguramente lo veían y decían, mira, ahí viene el loquito, ¿verdad? De Jerusalén, pero no era el siervo, era el esclavo de Dios, el siervo de Dios que estaba sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. A Oseas le dijo, ¿sabes qué? Era joven Oseas y le dijo, ¿sabes qué, Oseas? Ve y toma por mujer a una ramera. Señor, pero si soy siervo, soy profeta, ve y toma por mujer a una ramera. Y va Oseas, hermano, y se casa con una ramera. Y tiene hijos con la ramera. Y la ramera, pues, acostumbrada a esa vida, le es infiel al profeta. Y se va y nuevamente se prostituye. Y lo deja a Oseas solo con sus hijos. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ve por tu esposa y redímela. Señor, pero ya me engañó, me fue infiel y se acuesta por dinero. Ve por tu esposa y redímela. Y Oseas va, hermano, y compra a su esposa y se vuelve a casar con ella. ¿Por qué? Porque eran siervos, porque eran esclavos de Dios. Entendían que su voluntad debía estar sometida a la voluntad de Dios. Dios, no creo, dudo mucho que nos pida hacer esas cuestiones, hermano. Pero Dios nos pide amar a nuestros enemigos, Dios nos pide ser misericordiosos, Dios nos pide obedecer su palabra. Y creo que esas son cuestiones, cuando entendemos que somos esclavos de Dios, que debemos someter nuestra voluntad a Dios, la podremos hacer con mayor facilidad. Pablo decía, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, y la palabra de Romanos 1:1 es doulos. Yo, esclavo de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, la palabra esclavo tiene una mayor intensidad en el concepto de servicio. Por eso es importante recalcarlo. Veamos aquí en Marcos capítulo que leíamos en un principio, en el versículo 45, Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí la expresión que usa la palabra de Dios es hijo de hombre. Designa el papel de siervo del Señor, quien no vino para ser servido, sino para servir. No vino para ocupar un trono, Jesucristo, vino para ocupar una cruz. Jesús no vino para ocupar un trono en la tierra, Jesús vino para ocupar una cruz. Bien, ese es el primer punto. Número 2, vemos que la iglesia es una comunidad que sirve en respuesta a la necesidad. Vayamos por favor a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Gracias, hermano. Vemos que el ejemplo de la iglesia primitiva que encontramos aquí es que no había, dice la palabra de Dios, en ellos ningún necesitado. Y esto es sorprendente, hermano. Dice que no había entre toda aquella multitud. Recuerden que el primer sermón se convirtieron, ¿cuántas personas? ¿3,000 o 5,000? En el primer sermón de Pedro, 3,000, ¿verdad? Y en el segundo, 5,000. Imagínense una iglesia de 8,000 personas. Son los datos que nos da la palabra de Dios en solo 2 predicaciones. Pero imagínense cuántos se convirtieron por Juan, cuántos se convirtieron por Mateo, cuántos se convirtieron por Santiago, por cada uno de los discípulos. Súmale toda esa multitud de gente. Mas sin en cambio de esa multitud dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que ellos poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según qué, hermano, su necesidad. Entonces debemos ser una comunidad que sirve en respuesta a la necesidad que vemos. Hay muchos hermanos que tienen necesidad y como siervos de Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos, hermano, la responsabilidad con Cristo de suplir en esa necesidad. Hay mucha necesidad allá afuera. Hay muchos niños en la calle. Hay muchas viudas abandonadas, ancianos olvidados, enfermos que no tienen absolutamente nada, hermano. Hay necesidad. Y la iglesia debe de ser una comunidad que sirve en respuesta a esa necesidad. ¿Cuántos glorifican al Señor? Y aquí encontramos una segunda palabra que es diaconía. Diaconía es una palabra griega que significa servicio o servidumbre. Como siervos, como doulos, tenemos que ofrecer una diaconía, o más bien ejercer una diaconía, que es un servicio o una servidumbre. ¿A quiénes? A los que están necesitados, a aquellos que Jesús, ¿verdad?, quiere alcanzar, quiere salvar, quiere redimir. Este servicio, esta diaconía debe tener un doble propósito. ¿Cuál es el propósito de servir? ¿Cuál es el propósito de cubrir una necesidad? ¿Cuál es el propósito de llevar alimento al hambriento? ¿Cuál es el propósito de cubrir del frío a aquel que no tiene abrigo? ¿Cuál es el propósito de regalarle un juguete a un niño, verdad, que de escasos recursos? En primer lugar, hermano, es expresar el amor. Como cuerpo de Cristo debemos de expresar el amor de Cristo, expresar el amor de Dios, porque Dios es amor.
Y Él quiere expresar ese amor al necesitado. Pero la forma y el método que Él dejó en esta tierra es la iglesia, hermanos. Es su cuerpo. Y cuando tú llevas un pan al hambriento, cuando tú le das abrigo al que pasa frío, cuando tú le das un juguete a un niño de escasos recursos, estás expresando el amor de Dios. Porque esa gente entiende que hay alguien que puede desprenderse. Hay alguien que no es tan egoísta como para quedarse con su chamarra y poder cubrirlo. Entiende que hay alguien que puede expresar amor. Un amor cristiano en el nombre de quién, hermano? De Jesús. Veamos nada más esa cita, 1 Juan capítulo 3, versículo 17, por favor. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Gracias, hermana. Muchas veces nosotros decimos: te amo, Señor, y venimos a la iglesia, ¿verdad? Levantamos las manos, gritamos, cantamos y expresamos amor a Dios. Pero dice la palabra del Señor: pero si tú ves que tu hermano o tu prójimo o tu vecino está pasando necesidad y no haces algo por él, entonces ¿cómo puedes realmente decir que amas a Dios? Si realmente amamos a Dios, vamos a expresar el amor de Dios, porque Él ama también a esa persona, hermano. Él nos ha puesto aquí para mostrar su amor. Y el segundo punto, ¿verdad?, de este servicio es que este servir procura llenar las necesidades totales de las personas, espirituales, físicas, individuales y colectiva. Y ahí encontramos una serie de versículos: Lucas 10:27, Mateo 25, Gálatas 6, Santiago 1:27. Leamos solamente Santiago 1:27, por favor. Todo lo demás, hermanos, si usted tiene oportunidad de apuntarlo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, en padres es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de luz. Gracias, hermano. Gracias. Aquí encontramos Santiago diciendo: la religión pura, la verdadera religión, no aquella religión que es de labios, no aquella religión, ¿verdad?, sino que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso es lo que Dios quiere realmente de nosotros, ¿verdad? Cubrir, llenar las necesidades totales de las personas. Dice la palabra de Dios que los discípulos, los primeros discípulos de Jesucristo en la iglesia primitiva, en Hechos, vendían sus casas, vendían sus terrenos, vendían sus posesiones y todo lo traían a los pies de los apóstoles para cubrir la totalidad de sus necesidades. Y no había ningún necesitado en ellos, hermano. Eran cristianos, vemos que eran cristianos prácticos. Los primeros cristianos no eran cristianos teóricos, sino eran cristianos como, hermano, prácticos. Tenían algo y lo ponían a disposición de los apóstoles para cubrir las necesidades de los demás. ¿Sí? Era importante para ellos la unidad, era importante para ellos la oración, era importante para ellos el testimonio, pero todo culminaba con la expresión de amor y servicio a los demás. Todo eso, ¿verdad? Todas las cosas que tenían que ver con la espiritualidad, con la proclamación, con la adoración, culminaban ¿cómo? En una expresión de servicio, hermano, y de amor a los demás. Gloria a Dios por esto, por este ejemplo hermoso, ¿verdad? Su sentido de responsabilidad y cuidado lo llevaban a compartir lo que cada uno tenía. No eran egoístas. Si tenían, ¿verdad?, algo que compartir a su hermano, lo hacían. Lo hacían de manera
voluntaria y espontánea. No es que en este caso, ¿verdad?, alguien los obligase, o que Pedro o Pablo estuviera sobre ellos, tienen que dar, era voluntario, era espontáneo. Dice que Bernabé tenía un terreno grande, su terreno, era una persona de dinero, vendió su terreno y lo trajo a los discípulos y le dijo: mire, para los pobres, para la viuda, para los huérfanos, para los necesitados, aquí está todo lo que vendí. Y era espontáneo, y esto despertó esa acción. Entonces vemos que el cristianismo tiene la siguiente acción. Un cristianismo en acción piensa de la siguiente manera. En ese recuadro, ¿verdad?, vemos que el cristianismo dice: lo mío es tuyo. Esa es la filosofía cristiana. Lo mío es tuyo. El materialismo dice: no, lo tuyo es mío. Pero el verdadero cristiano tendrá esta mentalidad: lo mío es tuyo, lo que tengo te lo comparto. ¿Sí? Decía el apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando estaba ahí ante el ciego: lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Ese es el pensamiento cristiano. El materialismo dice: dame lo que tienes, dame lo que posees. Cristo quiere que esta sea nuestra filosofía: lo mío es tuyo, lo que tengo te doy. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuántos lo pondremos realmente en práctica, hermanos? Recuerden, los cristianos en la primera eran prácticos, no teóricos. Y por último, número 3, una comunidad que sirve en respuesta a necesidades concretas. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 10. ¿Lo leemos todos juntos, hermanos, por favor? Dice a la de 3, 1, 2, 3. En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí, ¿quién escribe esto, hermano? Pablo. Y lo hace a la iglesia de Filipenses. Y esta iglesia era una iglesia coda, ¿verdad? Era una iglesia tacaños estos filipenses. ¿Sí, hermano? ¿Cómo eran estos filipenses? Eran dadivosos, ¿verdad? Si leímos el versículo, dice ahí en el título que pone Reina Valera, arriba del versículo 10, dádivas de los filipenses. Entonces, ¿cómo eran estos cristianos? Dadivosos, desprendidos,
serviciales, ¿verdad, hermano? Entonces vemos una comunidad que sirve en respuesta a las necesidades. ¿Ellos en qué servían? ¿De qué manera servían en esta historia que acabamos de leer? Aportando para las necesidades. Aportando, ¿verdad, hermana? Gracias. Aportando para las necesidades del apóstol. Porque conocían a Pablo. Porque sabían que Pablo, en la mayor parte, Pablo trabajaba, hermanos. Sí, Pablo tenía su oficio. Y él, ¿verdad?, decía: pues yo sé trabajar y ganarme el sustento con mis manos. Hay en Hechos una historia, ¿verdad?, donde se une a una familia y trabaja con ellos. Pues Pablo sabía obtener sus ganancias, pero a veces también esto le impedía predicar la palabra. Entonces, cuando él tenía para comer, cuando él tenía para predicar, cuando él tenía, ¿verdad?, las ofrendas que le habían dado, él se dedicaba 100% a predicar la palabra de Dios. Y hay veces que él pasó hambre, aquí lo dice, ¿verdad? Sé tener en abundancia como también, pues he pasado hambre. Pero en esta ocasión estos siervos estaban dando para Pablo. Y dice: vuestro cuidado de mí. Estabais, ¿qué? Solícitos. Dice, nada más que no habían tenido la oportunidad. Esta iglesia, ¿verdad?, estaba pendiente. ¿Dónde andará Pablo? ¿Dónde andará el apóstol? ¿Dónde estará el siervo? ¿Habrá comido? ¿Habrá, verdad, tenido dónde quedarse? Y estaban solícitos. Y cuando escucharon que Pablo se encontraba, ¿verdad?, en esta situación, le mandan. Dice que hasta en Tesalónica le enviaron en varias veces. No fue una vez. Ellos juntaban sus ofrendas, juntaban sus diezmos, juntaban lo que tenían, comisionaban a alguien y se lo llevaban a Pablo. Y Pablo aquí les dice: gracias porque estabais, por el cuidado que tienen de mí, porque estabais solícitos. Entonces esto indica un interés personal de parte de los creyentes para hacer lo que hubiera hacer. ¿Qué necesita Pablo? ¿Qué le hace falta a Pablo? ¿Verdad? Estaban solícitos, prestos, y hacían lo que tenían que hacer para cubrir las necesidades. ¿Sí? Y no solamente de Pablo, hermanos, seguramente respecto a su diaconía, en todos los aspectos que ellos hacían y tenían oportunidad, cumplían con ese deber. El versículo 11, 12 y 13 que acabamos de leer, vemos que el apóstol había aprendido a estar contento bajo cualquier circunstancia. Dice Pablo: no me quejo. He tenido, ¿verdad?, para sostenerme, y he pasado hambre. En cualquier circunstancia, por todo y en todo estoy entrenado. ¿Sí? Pero en cualquier situación, en el versículo 13 dice: pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? En cualquier situación, por medio del poder de Cristo, podía hacer la obra por la cual el Señor lo había mandado o lo había llamado. Esto no quiere decir que la necesidad sea mejor que la abundancia. Simplemente vemos que que a Pablo le agradara estar necesitado, pero él sabía que en cualquier situación Cristo lo iba a sostener para cumplir la obra que él le había encomendado. Pero en el verso 14 vemos algo importante. En Filipenses, versículo 14, perdón, ya perdí la cita. 4:14, perdón, aquí está. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y la palabra participar proviene de un verbo griego que es koinonia. Y koinonia, resumidamente, significa comunión. Esa es la palabra koinonia, comunión. Y koinonia no solo koinonia es compañerismo, compartir, comunión, pero es identificarse
con las necesidades de los demás, con sus necesidades y sus sentimientos. No es solo una participación con la ofrenda, es decir, no solamente es dar por dar porque me lo están pidiendo, dar porque es un mandato, no es solamente dar porque voy a recibir, no, sino que es sentirse parte de. Cuando dicen participaron es porque ellos se sentían parte de, es decir, lo sentían como una obligación suya, porque sabían que de esa manera Cristo estaba siendo predicado. Porque cuando ellos ofrendaban al ministerio de Pablo, ellos estaban cumpliendo con el mandato de ir por todo el mundo, porque ellos se identificaban con la obra que hacía Pablo y sabían que era importante que Pablo tuviese todo lo necesario para cumplir la obra de apóstol. Y entonces decían, estamos participando con Pablo. ¿Sí me explico? Estamos teniendo esa comunión. Estamos evangelizando. No voy, pero yo le estoy aportando económicamente. Gloria al Señor. Estamos sanando enfermos. Enfermos están sanando, porque yo he aportado económicamente. He dado mi ofrenda. Y el apóstol, ¿verdad?, va y sana y resucita muertos. Y los enfermos, ¿verdad?, los endemoniados son liberados. Y entonces se identifican con la necesidad, se identifican con el ministerio y participan del ministerio. Gloria al Señor. Debemos identificarnos. Hay mucha necesidad, hermano. Y muy probablemente usted no tenga el tiempo y diga, yo no tengo tiempo para ir y predicar. No tengo tiempo, tengo hijos pequeños que mantener. Tengo un negocio, tengo una familia, ok, está bien. Pero si realmente nos identificamos y tenemos los recursos, podemos aportar. Aquel que tiene el llamado, porque también esa es otra realidad, todos somos llamados a proclamar, lo veíamos hace 8 días, somos proclamados a llevar el mensaje en tu colonia, en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar. Ahí donde estás puedes proclamar. Pero hay quienes son llamados para ir a las naciones. Hay quienes son llamados y sienten el llamado de ir, ¿verdad?, a África, a la India, a Corea del Norte, a Afganistán, a Cuba. Y sienten ese llamado, hermanos, de ir y predicar. Nosotros tal vez no podemos hacer esa acción, pero sí podemos aportar. Como iglesia tenemos que aprender a que sentirnos parte de y actuar en consecuencia a favor del necesitado. Usted sabe que las hermanas están yendo, ¿verdad?, a dejar alimento. Creo que cada 8 días, ¿sí? A veces, tal vez, si no mal recuerdo, son los jueves los que van. Tal vez por el trabajo no podemos ir, pero tal vez podemos comprar para 5 kilos de tortillas, bueno, no sé, ¿sí, hermano? ¿Tienen hambre? Nosotros comenzamos los jueves de semana y ahora ya las otras iglesias también, ¿verdad? 3 iglesias nos llegamos primero, luego llega otro, luego llega otro, pero no se da más. No, y también folletos, hermanos. Folletos, pues ya escucharon, hermanos. Nuestra hermana, ¿verdad?, quien va cada 8 días, comenta que la gente tiene hambre. Y es una realidad, hermano. Tiene hambre espiritual, pero lamentablemente también tiene hambre física. Hay gente que está ahí toda la noche sin comer. Cuando hemos tenido oportunidad, meses también, hemos tenido oportunidad de ir con los jóvenes,
y terminamos de repartir y llevamos las cajas donde llevamos los pambazos, hay gente que se acerca, hermano. Dice, oye, ¿vas a ocupar tu cartón? No, ya no me sirve. ¿Me lo puedes dejar? Es que me sirve un montón para acostarme ahí en la noche. Y te piden la caja de cartón, hermano, porque no tienen una cobija, no tienen una cama, no tienen para pagar, ¿verdad? Una renta, tal vez en un hotel. Y hay necesidad, ¿verdad? Y aquí los hermanos dicen, tienen hambre. Y no hay a veces lo suficiente para las tortillas, para el desechable, ¿verdad, hermana? Para el café. Entonces, hermano, es una forma en la que podemos identificarnos con la necesidad y estar ahí, hermano. Tal vez no podemos ir por nuestro trabajo, pero si usted siente en su corazón, debemos hacerlo, ¿sí? Dice aquí en el versículo 15 y 6, no solo enviaron ellos mismos, fueron. Y si usted, hermano, tiene oportunidad de ir, tiene un día libre y es el jueves, pues puede ir. Podemos ir y llevar ese pan al hambriento y al necesitado, porque con esto quiero terminar. Bueno, vamos un poquito más a prisa porque se nos termina el tiempo. En el versículo 17 dice que Pablo se regocija, no porque le den, dice, no es que busque dádivas de ustedes, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. A Pablo le da gusto que la iglesia esté participando con él en el ministerio y dice, me da gusto no porque me den, sino porque me da gusto porque ustedes van a ser recompensados. ¿Por qué dice el verso 17? Porque ustedes están, dice, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Porque Dios, no, hermano, no se queda con nada. Dice Proverbios que a Jehová presta aquel que le da al pobre. A Jehová presta aquel que le da al pobre. Imagínese usted prestándole a Dios. Y Dios no es mala paga, hermano. Dios paga. Y Dios paga en abundancia, y Dios multiplica, y Dios bendice. Y cuando ve que tú le das al pobre, dice, me estás prestando, yo te lo voy a devolver y te lo voy a devolver más. Y dice Pablo, Dios lleva su cuenta, Dios lleva tu cuenta, y ahí está en la cuenta. Le llevó pan, llevó comida, llevó alimento, llevó vestido, llevó calzado, le debo. Y ahí tiene Dios esa cuenta, hermano. Y dice Pablo, estoy contento porque están abonando ustedes a esa cuenta. Gloria al Señor. Dios le va a recompensar, hermano, hermana. Si usted está yendo al hospital, Dios le va a multiplicar, Dios le va a bendecir. Si usted está dando al pobre, hermano, hermana, Dios le va a multiplicar y le va a bendecir. Gloria al Señor. Y terminamos con esto, hermano. Bueno, habla sobre el ofrendar, es un tema muy importante, pero quiero terminar con esto, lo que dice Mateo 25, 35 al 46. Ya no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, es un texto muy conocido. Pero leamos solamente una parte, donde dice, es en el verso 35, ¿verdad? Dice en el versículo 35, entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Gloria al Señor. Dios nos juzgará de acuerdo con nuestra respuesta a la necesidad humana. Toma eso en cuenta, hermano. Dios nos juzgará un día considerando que la respuesta que nosotros tuvimos a la necesidad humana. Gloria al Señor. Entonces vemos hoy, hermano, la importancia de servir. ¿Será importante servir? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos vamos a servir? Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y a poner nuestras vidas en la mano del Señor, y que Él nos ayude a cumplir esta función de servicio. Dios Todopoderoso,